Recalentar la comida del día anterior puede estar dañando tus riñones y acelerando el deterioro de tu cerebro, incluso si cocinas en casa y crees que estás comiendo de forma saludable. Este hábito tan común, repetido semana tras semana, se asocia con inflamación silenciosa, sobrecarga de los órganos de filtración y un mayor riesgo de perder autonomía con el paso de los años. Muchas personas piensan que el cansancio, la pesadez o la confusión mental son solo consecuencia de la edad, pero no siempre es así. La medicina moderna muestra que ciertos errores en la cocina pueden empujar al cuerpo, poco a poco y sin dolor, hacia problemas serios, incluso hasta la diálisis. Y lo más inquietante es esto. El problema no está en el alimento, sino en lo que haces con él después. Quédate. Soy el Dr. Carlos Ruiz, médico con más de 20 años acompañando a personas mayores en el cuidado de su salud y su independencia. Aquí comparto información clara, preventiva y responsable para ayudarte a tomar mejores decisiones cada día. Antes de continuar, dime en los comentarios desde dónde me estás viendo ahora mismo. Así seguimos juntos, paso a paso, profundizando en un problema que muchos pasan por alto. Quiero que comprendas algo fundamental antes de seguir avanzando. El problema no es que estés comiendo mal. De hecho, muchas de las personas que llegan a mi consulta cocinan en casa, eligen ingredientes sencillos y evitan los ultraprocesados. El verdadero riesgo aparece después, en un detalle pequeño que casi nadie tiene en cuenta. A partir de los 50 o 60 años, el cuerpo ya no procesa los alimentos igual que antes. La producción de ácido gástrico disminuye, las enzimas digestivas se reducen y el intestino se vuelve más sensible. Esto no es una opinión, es fisiología básica descrita por la Sociedad Española de Nefrología. Cuando un alimento se cocina y luego se vuelve a calentar, su estructura cambia. No siempre lo notas en el sabor, pero el cuerpo sí lo percibe. Para un organismo joven puede ser solo una molestia pasajera. Para uno más maduro, ese esfuerzo repetido se traduce en inflamación silenciosa. Y la inflamación no se queda únicamente en el estómago. Viaja por la sangre, sobrecarga los riñones, altera la microbiota intestinal y termina afectando al cerebro. Por eso muchas personas dicen, como bien, pero me siento pesado, cansado, con la mente nublada. Aquí aparece el gran error. Pensar que todo esto es solo cosa de la edad. No lo es. Es el resultado de hábitos cotidianos mal entendidos. Y cuanto más saludables creemos que son esos alimentos, más difícil resulta sospechar de ellos. ¿Te has sentido identificado con esta sensación alguna vez, especialmente después de comer? Ahora que tienes claro dónde empieza el problema, es momento de mirar de frente el primer alimento que casi todos consideran un aliado. Empecemos con un alimento que casi nadie cuestiona. La proteína magra, especialmente la que se consume para comer sano y mantener la fuerza. Durante años se nos ha dicho que es una base segura, y lo es cuando se utiliza bien. El problema aparece cuando este alimento, ya cocinado, se somete de nuevo a altas temperaturas. En la primera cocción, las proteínas cambian su forma para que el cuerpo pueda digerirlas con facilidad. Es un proceso natural y necesario. Pero cuando ese mismo alimento se recalienta, ocurre algo distinto. La estructura proteica vuelve a alterarse, se compacta y pierde flexibilidad. Desde el punto de vista médico, esto tiene consecuencias claras. Según explicaciones de la Mayo Clinic, las proteínas recalentadas pueden volverse más difíciles de descomponer, especialmente en personas mayores. El resultado no es inmediato ni espectacular. No hay dolor agudo ni una señal de alarma evidente. Lo que aparece es una digestión pesada, sensación de hinchazón y un cansancio que muchos atribuyen a la edad o a una mala noche de sueño. Aquí viene el detalle importante. Ese esfuerzo digestivo repetido obliga al intestino a trabajar más de lo que debería. El sistema inmunológico se activa, se genera inflamación de bajo grado, y el cuerpo entra en un estado de defensa constante. Para los riñones, esto significa una mayor carga de filtración,
Para el cerebro, menos energía disponible y un mayor riesgo de niebla mental. No es casualidad que muchas personas mayores digan que después de comer se apagan. La sorpresa para muchos pacientes es descubrir que no estaban eligiendo mal los alimentos, sino utilizándolos de forma incorrecta. ¿Te ha pasado que después de una comida aparentemente ligera te sientes sin energía o con la mente lenta? Ese detalle es una señal que conviene escuchar. Y lo más tranquilizador es que este problema no exige renunciar a la proteína, sino aprender a relacionarnos con ella de otra manera, algo que veremos a continuación. Quiero llevarte a una historia real, porque aquí es donde muchas personas se reconocen. Carmen tiene 67 años. Siempre ha cocinado en casa con cuidado, evitando fritos y dulces. Sin embargo, desde hace un tiempo notaba algo distinto. Después del almuerzo aparecía una pesadez incómoda, gases y una fatiga que la obligaba a sentarse. Por la tarde sentía la mente más lenta y pensaba que era algo normal para su edad. Cuando hablamos con calma, no cambiamos los alimentos, cambiamos el ritmo. Carmen preparaba proteína para varios días y la recalentaba una y otra vez. Su digestión ya no tenía la misma fuerza que antes y cada repetición añadía una pequeña carga invisible. El cuerpo no suele quejarse con dolor. Avisa con cansancio y con inflamación silenciosa. En las personas mayores, el intestino es más sensible y los riñones filtran con menos margen. Ese esfuerzo diario se va acumulando. Carmen no estaba enferma. Estaba exigiendo en exceso a un sistema que llevaba décadas funcionando. Al ajustar ese hábito, la sensación de pesadez disminuyó y la energía regresó de forma gradual. No fue magia. Fue respeto por los tiempos del cuerpo. Te cuento esto para que no te juzgues. Si te sientes identificado, no es debilidad ni descuido. Es una señal de que necesitas una estrategia más amable con tu edad y con tu organismo. ¿Te ocurre algo parecido después de comer? La buena noticia es que existe una forma sencilla y segura de reducir esta carga, y puede empezar hoy mismo. Aquí es donde muchas personas respiran aliviadas, porque la solución no es complicada ni extrema. No se trata de eliminar alimentos ni de cambiar toda tu rutina. Se trata de respetar la manera en que el cuerpo los procesa mejor. Cuando una proteína ya ha sido cocinada, enfriarla y consumirla sin volver a aplicar calor permite que su estructura se mantenga más estable. Así el intestino trabaja con menos esfuerzo y el cuerpo obtiene los nutrientes sin activar inflamación innecesaria. Comer frío no significa comer sin sabor ni sin placer. Significa adaptar el plato, desmenuzar la proteína y acompañarla con verduras frescas, integrarla en una ensalada o en un bocadillo sencillo. De esta forma, el organismo no entra en modo de defensa y la digestión se vuelve más ligera. Muchas personas notan que la pesadez desaparece y que la energía se mantiene más estable durante la tarde. Hay un detalle importante. Esto no es una regla rígida ni una obligación. Es una herramienta. Si solo hicieras este cambio durante una semana, ya estarías reduciendo una carga silenciosa sobre tu intestino, tus riñones y tu cerebro. A veces, cuidar la salud no consiste en añadir suplementos ni productos nuevos, sino en dejar de forzar procesos que ya no nos benefician. Cuéntame algo. ¿Has probado alguna vez comer este tipo de alimentos fríos y notaste alguna diferencia? Compartirlo puede ayudar a otros a animarse a probar. Y ahora, presta atención, porque hay un grupo de alimentos que muchos consideran todavía más inofensivo, pero que suele generar confusión y errores frecuentes en la cocina. Hablemos ahora de un alimento que casi todos asocian con salud, ligereza y protección del corazón. Las verduras de hoja verde. Durante años se han recomendado por su contenido en minerales y antioxidantes, y con razón. El problema no está en la verdura, sino en lo que ocurre después de cocinarla y guardarla. Aquí es donde nace uno de los errores más comunes entre las personas que quieren cuidarse. Desde el punto de vista científico, algunas hojas verdes contienen nitratos naturales. En condiciones normales, cuando se consumen frescas o recién cocinadas,
el cuerpo los transforma en compuestos beneficiosos para la circulación. Sin embargo, cuando estas verduras se cocinan, se enfrían durante horas y luego se recalientan, su composición puede cambiar. Parte de esos nitratos puede degradarse en sustancias menos favorables para el organismo, especialmente en edades avanzadas. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha señalado que estos cambios dependen del tiempo, la temperatura y la repetición del calor. El cuerpo joven suele compensarlo sin grandes consecuencias. El cuerpo mayor no siempre. Ahí aparecen molestias digestivas, inflamación silenciosa y una carga adicional para los sistemas de eliminación, como el hígado y los riñones. Lo más delicado es que este proceso no duele ni genera una señal clara de alarma. Simplemente va restando equilibrio con el paso del tiempo. Muchas personas preparan sopas o guisos de verduras para varios días pensando que es una decisión inteligente. Y lo es, siempre que se entienda el límite. Cocinar solo lo necesario y consumirlo en la misma comida es una estrategia mucho más segura. Si sobra, integrarlo frío en una ensalada puede ser una alternativa mejor que volver a aplicar calor. ¿Te has visto reflejado en este hábito alguna vez? No se trata de miedo, sino de información para tomar decisiones más conscientes. Y presta atención, porque el siguiente alimento suele estar presente desde el desayuno, y resulta aún más traicionero cuando se maneja sin cuidado. Déjame contarte el caso de José, de 72 años. No acudió a consulta por dolor ni por una enfermedad concreta. Su preocupación era otra. Desde hacía meses notaba la mente más lenta, pequeños olvidos y una sensación constante de cansancio después de comer. Pensaba que era parte natural del envejecimiento. Sus análisis eran aceptables y su dieta, en apariencia, correcta. Lo que nadie había observado era la suma de pequeños esfuerzos diarios. José acostumbraba a cocinar para varios días. Recalentaba con frecuencia y repetía ese ciclo semana tras semana. No había un gran error, sino muchos pequeños. El problema de este tipo de hábitos es que no provocan una reacción inmediata. El cuerpo no lanza una alarma clara. La inflamación se instala despacio, como una gotera constante. Cada comida añade una carga mínima más al intestino, a los riñones y, con el tiempo, al cerebro. Este es el punto que muchas personas pasan por alto. El organismo puede tolerar una comida mal gestionada de forma puntual. Lo que no tolera bien es la repetición continua. La ciencia llama a esto efecto acumulativo. No te enfermas hoy ni mañana. Pero el equilibrio interno se va erosionando y un día aparecen síntomas que parecen no tener una causa clara. Cuando José ajustó la forma de manejar las sobras, sin cambiar los alimentos, notó algo sencillo pero revelador. Menos pesadez, mayor claridad mental y una sensación general de ligereza. No fue un cambio brusco, fue una mejora progresiva. ¿Te has dicho alguna vez, por una vez no pasa nada, y lo has repetido durante años? Ese es el hábito silencioso que conviene revisar antes de seguir adelante, porque el siguiente error suele comenzar muy temprano en el día. Aquí aparece un hábito muy extendido, sobre todo entre quienes quieren organizarse mejor. Preparar el desayuno con antelación y dejarlo listo para más tarde parece práctico y responsable. El problema es que algunos alimentos del desayuno, cuando se cocinan y luego se recalientan, ya no se comportan igual dentro del cuerpo. No es una cuestión de sabor, es una cuestión de digestión. Las proteínas del huevo, por ejemplo, están diseñadas para ser fáciles de absorber justo después de la cocción. En ese momento aportan energía y nutrientes de calidad. Pero cuando ese mismo alimento se enfría durante horas y luego se recalienta, su estructura vuelve a modificarse. Según la National Kidney Foundation, en personas mayores, este proceso puede dificultar la digestión y aumentar una carga metabólica innecesaria. El cuerpo tiene que trabajar más para obtener menos beneficio. El resultado suele ser sutil. No aparece dolor. Aparecen somnolencia, falta de concentración y una sensación de pesadez que se arrastra durante la mañana. Muchos lo interpretan como «me falta café» o «ya no tengo la energía de antes».
En realidad, el organismo está desviando recursos para digerir algo que podría haber sido sencillo. La buena noticia es que no se trata de renunciar a estos alimentos. Se trata de respetar el momento. Consumirlos recién hechos o, si se preparan con antelación, tomarlos fríos en una combinación adecuada. Así se evita forzar al sistema digestivo y se protege la energía mental desde primera hora del día. ¿Sueles guardar parte del desayuno para más tarde pensando que así te organizas mejor? A veces, ese pequeño ahorro de tiempo se paga con un cansancio innecesario. Y atención, porque el siguiente grupo de alimentos suele aparecer en la comida o en la cena y es donde se comete uno de los errores más peligrosos sin darse cuenta. Llegamos a un punto crítico, porque aquí se combinan dos factores que aumentan el riesgo sin que casi nadie lo perciba: el tipo de alimento y la manera de conservarlo. Los almidones cocidos, como ciertas preparaciones de la cena, cambian su estructura cuando se enfrían. Hasta ahí, el cuerpo suele adaptarse. El problema aparece cuando ese enfriamiento es lento, el alimento permanece templado durante horas y después se recalienta de forma irregular. Organismos como la Organización Mundial de la Salud y los CDC han advertido que, en estas condiciones, pueden desarrollarse bacterias que no siempre se eliminan con un calentamiento rápido. El microondas, por ejemplo, no distribuye el calor de manera uniforme. Quedan zonas frías donde estos microorganismos pueden sobrevivir. Para una persona joven, el sistema digestivo suele neutralizar parte de ese riesgo. Para alguien mayor, la situación es diferente. Con los años disminuye la acidez gástrica y también la capacidad defensiva del intestino. Cuando estos compuestos entran en el organismo, generan inflamación y alteran la microbiota. Y aquí aparece un vínculo que hoy la medicina ya no discute: el eje intestino-cerebro. Un intestino irritado envía señales inflamatorias que afectan la memoria, la atención y la energía mental. No es casualidad que muchas personas se sientan más confusas o más cansadas después de ciertas comidas. Hay otro detalle que suele pasar desapercibido: envolver alimentos todavía tibios en papel de aluminio o dejarlos sobre la encimera antes de refrigerarlos crea un entorno perfecto para el crecimiento bacteriano. No se trata de negligencia, sino de una costumbre heredada que hoy sabemos que no es segura. La estrategia protectora es sencilla: enfriar rápido, guardar en recipientes adecuados y, cuando exista duda, priorizar métodos de recalentado más uniformes o, directamente, desechar el alimento. La salud del cerebro vale más que cualquier ahorro. Dime algo: ¿sueles envolver o guardar la comida caliente antes de refrigerarla? Revisar este detalle puede marcar una gran diferencia, porque el siguiente alimento del que hablaremos es aún más sensible y muchas personas lo manejan sin cuidado. Aquí conviene detenernos un momento, porque este punto une todo lo que hemos hablado. Durante años se pensó que la digestión y el cerebro eran sistemas separados. Hoy sabemos que no es así. El intestino y el cerebro se comunican de forma constante a través de señales nerviosas, hormonales e inmunológicas. Cuando el intestino se irrita de manera repetida, el mensaje que envía no es de calma, sino de alerta. Guías clínicas como las de KDIGO explican que la inflamación crónica de bajo grado afecta la función de los órganos de filtración y también la claridad mental. No produce un dolor inmediato, pero sí un desgaste progresivo. Es como vivir con una luz de advertencia encendida todo el día. El cuerpo gasta energía en defenderse y deja menos recursos para la memoria, la atención y el equilibrio emocional. Por eso muchas personas mayores describen una sensación difícil de explicar. No están enfermas, pero tampoco se sienten bien. Aparecen la niebla mental, el cansancio sin causa clara y una pérdida gradual de agilidad mental. El origen, en muchos casos, no está en el cerebro en sí, sino en un intestino sobrecargado por hábitos repetidos en la cocina. Entender esta conexión es clave, porque devuelve el control. No se trata de resignarse ni de aceptar el deterioro como destino.
Se trata de reducir fuentes innecesarias de inflamación y permitir que el cuerpo recupere estabilidad. ¿Habías escuchado antes hablar de esta relación entre intestino y cerebro? Tenlo presente, porque el siguiente alimento del que vamos a hablar es pequeño, común y sorprendentemente delicado cuando se maneja mal. Quiero hablarte ahora de un alimento que muchos consideran inofensivo y ligero. Aparece en sopas, salteados y guisos, y suele asociarse con defensas fuertes y buena digestión. El problema es que, a nivel biológico, es uno de los más sensibles a la temperatura. Cuando se cocina por primera vez, su estructura se vuelve más accesible para el cuerpo. Pero al enfriarse y recalentarse, esa estructura puede colapsar y generar compuestos que el organismo percibe como una carga. Estudios publicados en revistas de nutrición señalan que, tras un segundo calentamiento, ciertos componentes de este alimento se oxidan con facilidad. La oxidación no es un detalle técnico sin importancia. Significa que se forman sustancias que aumentan el estrés interno del cuerpo. En personas jóvenes, el sistema digestivo suele compensarlo. En personas mayores, ese esfuerzo extra se traduce en gases, distensión abdominal y una sensación de pesadez que aparece poco después de comer. Hay una señal clara que muchas personas ignoran. Cuando el sabor se vuelve apagado y la textura extrañamente dura o gomosa, no es solo un problema culinario. Es una advertencia de que el alimento ya no se comporta igual dentro del cuerpo. Forzar la digestión en ese punto no aporta beneficios, solo desgaste. La recomendación médica es sencilla y prudente. Preparar solo la cantidad necesaria y consumirla en una sola comida. Si sobra, aceptarlo sin culpa y evitar recalentar. A veces, cuidar la salud significa saber cuándo no insistir. Quédate conmigo. Porque después de ver cada uno de estos ejemplos, es momento de unir las piezas y transformar esta información en una forma concreta de proteger tu autonomía. Si miras todo lo que hemos visto hasta ahora, hay una idea central que quiero que te lleves contigo. No estamos hablando de prohibiciones ni de miedo. Estamos hablando de control, de entender cómo responde tu cuerpo hoy y de ajustar los hábitos para acompañarlo, no para forzarlo. La salud no se pierde de un día para otro, pero tampoco se protege con una sola decisión. Se construye con gestos pequeños, repetidos y conscientes. Muchas personas creen que cuidarse significa añadir cosas nuevas, como suplementos, productos especiales o soluciones rápidas. La experiencia clínica muestra algo distinto. A menudo, mejorar empieza por dejar de hacer aquello que ya no te beneficia. Respetar los tiempos de los alimentos, la forma de guardarlos y cómo los consumes, reduce una presión innecesaria sobre el intestino, los riñones y el cerebro. Eso se traduce en más ligereza, mayor claridad mental y una sensación de estabilidad que muchos pensaban perdida. Lo más valioso de este enfoque es que no depende de la edad, del presupuesto ni de la perfección. Depende de la atención, de observar cómo te sientes después de comer y de elegir con criterio. Cada ajuste es una inversión silenciosa en tu independencia futura. Dime, con sinceridad, ¿cuál de estos hábitos sientes que puedes empezar a cambiar hoy mismo? Compartirlo en los comentarios puede ayudarte a comprometerte y, al mismo tiempo, servir de apoyo a otras personas que están en el mismo camino. Y antes de terminar, hay algo importante que debo aclarar para que esta información se utilice con responsabilidad. Antes de despedirme, quiero dejar algo muy claro. La información que comparto aquí tiene un propósito educativo y preventivo. No sustituye la consulta médica ni los tratamientos que ya sigues. Si tienes una enfermedad diagnosticada, tomas medicación o presentas síntomas persistentes como debilidad marcada, mareos, problemas digestivos importantes o cambios repentinos en tu estado de salud, es fundamental que lo hables con tu médico de confianza. Cuidarse también significa actuar con responsabilidad. Si este contenido te ha resultado útil, te invito a que escribas en los comentarios qué pequeño cambio vas a empezar hoy. Compartirlo refuerza tu compromiso
Y si conoces a alguien mayor que cocina para varios días o que se siente cansado sin saber por qué, envíale este video por WhatsApp. A veces, un gesto así protege la salud de toda una familia. Si quieres seguir recibiendo información clara y consejos prácticos para cuidar tu autonomía, acompáñame suscribiéndote al canal. Aquí seguimos, paso a paso, cuidando la salud con respeto y sentido común.